¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo. Encuentro 3. Los movimientos de independencia. 1. El tren del progreso. 2. Bartolomé de las Casas y la refutación del colonialismo. 3. La independencia de España y el papel de Inglaterra. 4. Los proyectos de nación. En el programa anterior habíamos visto que en la historia se postulaba un tren del progreso que estaba encarnado por las naciones metropolitanas y que todas las oligarquías de América Latina se separaron de España para subir a ese tren del progreso que encarnaban Gran Bretaña y Francia, pero sobre todo Gran Bretaña. Ahora, ese tren del progreso no existía, no había un solo tren, había un tren para las naciones hiperdesarrolladas y las naciones hiperdesarrolladas metieron a todas las naciones periféricas en otro tren. ¿Por qué otro tren? Porque las condenaron a una economía unilateral, al monocultivo. Entonces, cada país se sometió a un producto típico, Argentina al trigo, Bolivia al estaño, Chile al cobre, Centroamérica al azúcar, y todo eso el imperio inglés lo hizo mantener, y las oligarquías de América Latina lo hicieron con mucho gusto porque era muy fácil extraer lo que ya estaba, lo que ya se tenía. En cambio, les resultaba muy difícil desarrollar una industria propia, que era lo que tenía Inglaterra. Entonces Inglaterra se asume como taller del mundo. Yo soy la industria, dice. Ustedes sean el monocultivo. Y es así como el desarrollo fue asimétrico por completo, porque una industria siempre tiene un valor agregado que la hace valer mucho más que a las materias primas. Entonces, esto fue lo que determinó el subdesarrollo y el atraso de América Latina. Ahora bien, no es que, quiero dejar claro esto, no es que el capitalismo británico haya sido malvado y los de acá hayan sido ingenuos o también malvados. Es el capitalismo es así. Si ustedes van a ver la película Wall Street, van a ver que el protagonista dice, la codicia es buena, porque la codicia es el alma de la economía. Entonces, no es una lucha de buenos y malos, es una lucha en la cual los intereses toman una determinada relación, pero en esa relación de intereses, América Latina quedó confinada al monocultivo y al atraso, porque no pudo desarrollar una industria propia. Desearon fervorosamente salir de la órbita española porque deseaban entrar en la órbita del progreso histórico. Hay progreso histórico si ustedes se unen a las potencias que encarnan ese progreso histórico. Y España dejó de encarnarlo. España lo encarnó en la conquista de América, pero fue digamos, una encarnación de un movimiento, el de la conquista de América, que despertó al sistema capitalista, pero a través de una brutalidad enorme que fue llevada adelante, como dijimos, con la espada y la justificación de lo evangélico. A esto, muy meritoriamente, se opuso un clérigo español
Bartolomé de las Casas, que se apiadó tremendamente de los indios masacrados por la conquista de América. Yo no quiero asustarlos, no quiero asustar a nadie, pero la conquista de América fue realmente una masacre de los pueblos originarios. Yo diría que hubo por lo menos 40 millones de muertos en América Latina y fue el arrasamiento de los pueblos originarios, de los que no quedó casi nada. Entonces, Bartolomé de las Casas, que nos deja su documentación y su palabra adolorida, dice: ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? Clarísimo lo de Bartolomé. ¿Con qué autoridad? Bueno, esto la monarquía española lo diría claramente, porque nosotros somos Occidente, porque nosotros somos los países de la civilización. Entonces, por eso hemos venido acá y hemos hecho estas atrocidades, señor fraile Bartolomé de las Casas, que usted está denunciando inútilmente, porque las vamos a seguir haciendo. Lo cierto es que las siguieron haciendo y que Bartolomé de las Casas pasa a la historia como un testimoniante que fue sensible al horror de la masacre de los pueblos originarios, pero que por supuesto no la pudo impedir, porque mal puede impedir un buen fraile todo un proceso histórico que se basa en la masacre de esos pueblos para lograr la extracción del metálico, del oro que hay en esa tierra que se ha conquistado. Volvemos. Es notable lo que ocurre con Fray Bartolomé de las Casas, porque si uno piensa en todos los clérigos que había en América Latina durante el proceso sanguinario de la conquista española, lógicamente se pregunta por qué uno solo fue el que tuvo un corazón sensible como para decir: paren la matanza, y largar frases como la matanza tiene como fin último el oro y las riquezas. Detengámonos en esta frase, es extraordinaria. No la decimos nosotros, no la decimos nosotros porque queremos mostrar que hemos sido los buenos y los que hemos sido expoliados. Lo dice Bartolomé de las Casas, que era español, que era cura, y dice: las matanzas tenían como fin llevarse el oro y las riquezas. Entraron los conquistadores como lobos, como tigres, como leones, cruelísimos, y impusieron días de hambre y de muerte a todos los indígenas. Entonces, para nosotros, Fray Bartolomé de las Casas, y para todo el pensamiento anticolonialista, es un ejemplo excepcional, porque todo aquello que el pensamiento de la derecha dice, que la conquista de América fue progresiva y que integró a América al progreso de la humanidad, lo que está diciendo un hombre de Dios, Fray Bartolomé de las Casas, es: esto no integra nada a la humanidad. Lo que se está produciendo aquí es una matanza inclemente que se está produciendo por la codicia de llevarse las riquezas de América al centro del mundo, a España. Y están buscando también los tesoros del Perú. Los tesoros del Perú eran un mito al cual los conquistadores querían llegar, porque se hablaba de una región en la cual estaba acumulado todo el oro de América Latina, de este continente. Ahora, es Bartolomé de las Casas el que dice que este continente fue saqueado injustamente, injuriado, vejado, en nombre de la codicia de la razón occidental, digamos, en este caso encarnada por los aventureros que fueron los conquistadores españoles. Tampoco queremos pelearnos con España, pero España tiene que asumir que esto fue así.
Nosotros no podemos decir otra cosa. Esto fue así, ocurrió así. Hubo un genocidio para llevarse las riquezas de América Latina a la monarquía española, que no supo mucho qué hacer con ellas porque terminaron desarrollando realmente las industrias británicas, porque finalmente a través de los piratas y de los robos a los galeones fue Inglaterra la que terminó quedándose con las riquezas de América Latina. Esa conquista se trató de una guerra tiránica. En realidad, los conquistadores que llegaron fueron tiránicos y los curas que llegaron con ellos ayudaron muchísimo a ese genocidio. Esto se va a repetir, se repitió en la Argentina, por supuesto. Pero a ese genocidio el cura viene para evangelizar al indio. Si el indio no acepta la evangelización, lo que no está aceptando es que el alma entre en él. Si el alma no entra en él, al no entrar el alma de Jesús, el conquistador lo puede matar sin ningún remordimiento de conciencia. Entonces, el pensamiento de las Casas está refutando la esencia del colonialismo, porque la esencia del colonialismo es la bandera que dice: con nosotros llega el progreso, llega la civilización, con nosotros América es incorporada al mundo. Y esto es lo que va a decir todo el pensamiento de la derecha, ¿no? Dice, bueno, es una bendición, América ha sido incorporada, así entró América al mundo. Pero sin embargo, la tierra americana pasa a ser del conquistador. El conquistador se queda con la tierra y mata a los pueblos originarios a los cuales pertenecía la tierra. Es entonces, frente a esta situación que España establece con la conquista, que se revelan las revoluciones latinoamericanas ya en el siglo XIX. ¿Contra qué se rebelan? Contra los descendientes de aquellos conquistadores que arrasaron con los pueblos originarios. Los que se van a rebelar son los criollos que quieren salir de la órbita española para comerciar con las grandes potencias imperiales. Lo hacían a través del contrabando, lo venían haciendo, pero ahora, si se hace esta revolución que tiene como única finalidad echar al colonizador español y lograr una libertad, para lograr la libertad de comercio y no estar sujetos al monopolio de comerciar solo con Cádiz. Quieren comerciar con todo el mundo. Hasta luego. El pensamiento de José Carlos Mariátegui es muy preciso en señalar que las revoluciones de la América Latina no fueron revoluciones en el sentido de cambiar el orden social imperante. Lo que cambiaron fue la burocracia española la echaron y pusieron a los criollos a gobernar estos territorios. Pero no hubo, digamos, un cambio en la tenencia de la tierra, por dar un ejemplo. Lo que hubo fue la expulsión de la burocracia hispánica para reemplazarla por, los criollos que tomaban las riendas de su propio destino. Esto ocurrió en toda América Latina y permitió que estos territorios se entregaran al comercio libremente, porque antes Inglaterra lo hacía a través del contrabando. El 25 de mayo de 1810 en la Argentina, en el Río de la Plata, había anclados buques ingleses que festejaron la revolución con cañonazos, o sea, sabían lo que hacían. Iban a entrar ya no como guerreros durante las torpes invasiones inglesas de 1806, 1807, sino que iban a entrar sobre todo a través del sistema bancario y a través de las mercancías. Entonces es la lucidez de George Canning el que va a decir, bueno, basta de torpezas, no, nosotros no tenemos que ser guerreros.
en América Latina. No tenemos que ir a conquistar esos territorios. Los podemos conquistar de otra manera. Los podemos conquistar con la economía. La economía del imperio ha sido el arma conquistadora más poderosa que ha tenido el imperio para tener de su lado a estos territorios. Estos territorios no son inocentes porque fueron sus clases más acomodadas las que aceptaron lo que Tulio Alperín Dongui, a quien nadie puede acusar de marxista, de izquierdista o de pequeño idiota latinoamericano, Tulio Alperín Dongui llama el pacto neocolonial en su historia de América Latina. Efectivamente, se establece un pacto neocolonial. ¿Cuál es el pacto neocolonial que se establece en América Latina? Bueno, Inglaterra va a ser el taller del mundo. Inglaterra nos va a proveer de mercancías, de todo lo que nosotros necesitemos que sea elaborado a través de la industria. Y los países de la América Latina van a tener que entregar en el intercambio a Inglaterra los productos de su tierra, los productos originarios de su territorio. Entonces, Argentina lo que entregó fue su trigo y su ganado, bueno, y así el azúcar fue fundamental en la zona del Caribe, y hay una muy, muy buena película que usted puede comprar ya inmediatamente o alquilar en su videoclub, que es Queimada, de Gilo Pontecorvo, con Marlon Brando, película en la cual Marlon Brando hace a Walker, un agente inglés que llega a esa isla y les dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es liquidar a todos aquellos que se opongan al proyecto que los va a enriquecer. Y esos burgueses le preguntan, ¿cuál es el proyecto que nos va a enriquecer? Bueno, comerciar solamente con nosotros, dice el inglés. Vendernos el azúcar solamente a nosotros y nosotros les vamos a dar todo lo que necesiten. Les vamos a fabricar hasta las tacitas para tomar el té, hasta, digamos, los manteles, todo lo que quieran. Eso se lo da Inglaterra, porque Inglaterra, y esto lo había dicho ya Adam Smith en La riqueza de las naciones, Inglaterra tiene que funcionar como el taller del mundo y tiene que tener al mundo como su comprador, como su cliente. Y ese cliente, a la vez, tiene que entregarle a Inglaterra las materias primas para que el imperio pueda llevar adelante sus industrias. Lo que ocurrió con esto y lo que va a ocurrir es que una industria siempre tiene valor agregado, mientras que un producto primario es primario justamente porque no tiene valor agregado. Se lo entrega tal como se lo saca de la tierra. Por eso nuestras oligarquías latinoamericanas fueron infinitamente cómodas. Fueron algo así como el amo hegeliano, que, dice Hegel, se evapora en el goce, mientras que el esclavo es el que trabaja. Entonces, entregaron los productos primarios de América Latina e Inglaterra les entregó todo lo que necesitaban. Igual que en el sur de Estados Unidos. El sur le entregaba algodón a Inglaterra y en el sur hasta los manteles eran hechos en Inglaterra. Esta relación profundamente desigual explota en el crack del 29 y ahí es donde los países de América Latina se dan cuenta que tomaron un camino equivocado, que el tren de la modernidad no era para ellos. Bueno, chao, hasta luego. El hecho de que los países de América Latina quedaran confinados a la producción de un solo producto, es decir, al monocultivo, estableció una relación de profunda desigualdad entre América Latina y los centros metropolitanos de la economía. Entonces, se careció en América Latina de un proyecto nacional que integrara a los países a través de economías regionales autónomas que produjeran auténticamente
distintos productos que no fueran importados, sino que sirvieran para el desarrollo interno de cada país. No hubo mercado interno. Y el mercado interno tiene otro nombre, tiene el nombre de nación. Donde hay un mercado interno, hay una nación. Donde hay una nación, hay una patria. Donde hay una patria, es necesario un Estado. Entonces, en toda América Latina, lo que hubo fueron oligarquías que vivieron gozando de la abundancia fácil de los productos primarios, pero no construyeron un país, construyeron centros urbanos de goce de esas oligarquías. Un país se podría haber construido con el desarrollo integral del país, es decir, no sometiéndose a un único producto, sino desarrollando todos aquellos que el país pudiera desarrollar, con lo cual se hubiera creado el mercado interno, se habría podido dar trabajo, no habría sido necesario matar a tanta gente, sino que se la habría integrado a una economía justamente que podríamos llamar de integración económica. Pero para integrar económicamente a un país hace falta un mercado interno y una producción para ese mercado interno. Entonces, hubo quienes, por supuesto, se opusieron siempre a esta fácil economía de mandar a Europa lo primero que tenemos. A ver, ¿qué crece aquí? Bueno, aquí crece maíz. Nosotros hay azúcar, mandamos azúcar. Somos los dueños del azúcar. No, no, no. Entonces, hubo pensadores, hubo políticos que dijeron, no, pero en todos los tiempos. Por ejemplo, Salvador Allende nacionaliza el cobre. Esta es una medida fundamental que indignó a Nixon y a la CIA. Apenas Salvador Allende nacionaliza el cobre, Nixon y Kissinger y el diario El Tribuno, que fue uno de los principales diarios que colaboró en la caída de Allende, y la ITT, y la Pepsi Cola y el Chase Manhattan Bank dicen, este es un gobierno al que hay que tirarlo abajo. Porque ¿cómo se atreve a nacionalizar el cobre? El cobre no es de Chile, el cobre es para entregarlo a los países que dominan el mercado mundial. Entonces, vemos que esto ha ocurrido en todas las épocas, ¿no? Que el gobierno de Allende cae, en gran medida, es decir, desde el comienzo su caída comienza a ser planeada por este tipo de medidas proteccionistas. Esta es la palabra. Siempre se han enfrentado el proteccionismo y el libre cambio. ¿Qué es el proteccionismo? El proteccionismo es muy fácil, es decir, miren señores, no nos manden máquinas de coser, porque las vamos a fabricar nosotros. Entonces, eso es proteccionismo económico. Y nosotros fabricamos nuestras máquinas de coser en lugar de que nos las envíen los ingleses. Pero se eligió el liberalismo. ¿Y el liberalismo qué es? Miren, mándennos sus máquinas de coser. Estamos abiertos a todo lo que nos quieran mandar y nosotros les enviamos lo que ustedes quieran. ¿Ustedes quieren que seamos monocultivistas? Bueno, para eso somos libres, elegimos libremente ser monocultivistas. Y ustedes libremente mándennos todos los productos manufacturados que nosotros podíamos hacer si fuéramos proteccionistas. Pero ¿cómo vamos a ser proteccionistas? Lo fue el Paraguay, pero porque tuvo un dictador, a Francisco Solano López, que era un dictador, y cerró el Paraguay. Claro, es cierto, en el Paraguay hubo astilleros, hubo un desarrollo capitalista profundo, independiente, autónomo, por eso tuvimos que arrasarlo al Paraguay, con 600.000 paraguayos muertos. Y esas cosas hay que hacerlas en nombre del progreso de la historia. Incluso el mismísimo Marx va a decir, ¿qué importan los horrores y los frutos son placeres? No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado, con lo cual está diciendo, no importan los costos humanos que implique la penetración imperialista en los países coloniales, porque el mismo Marx apoya el desarrollo burgués porque dialécticamente, hegelianamente, cree que de ese desarrollo burgués va a surgir el proletariado industrial que va a llevar a estos países a la liberación. Pero aquí se equivocaba muy fieramente.
En cambio, las oligarquías criollas no necesitaban esa dialéctica. Las oligarquías criollas de todos los países de América Latina dijeron libre cambio. Libre cambio porque con el libre cambio nosotros enviamos las materias primas e Inglaterra nos manda los productos manufacturados. En cambio, un Estado proteccionista habría defendido la economía nacional y habría llevado a la economía nacional a fabricar autónomamente, internamente, aquellos productos que un mercado interno habría reclamado. Esto no se hizo y los países de América Latina se constituyeron en exterioridad, es decir, dándole la manija central al imperio y sometiéndose al único producto que cada uno de ellos lograba producir, que lo producía la tierra. Así, América Latina quedó condenada al atraso industrial y, bueno, ese ha sido su destino tan oscuro en el aspecto económico, en el cual fue realmente un continente subalterno ante las grandes potencias. Bueno, vamos a desarrollar más estos temas porque no son fáciles, pero lo vamos a hacer. Hasta luego. La matanza tiene como fin último el oro y las riquezas. Para llevarse las riquezas de América Latina a la monarquía española, que no supo mucho qué hacer con ellas porque terminaron desarrollando realmente las industrias británicas. El 25 de mayo de 1810 en la Argentina, en el Río de la Plata, había anclados buques ingleses que festejaron la revolución con cañonazos, o sea, sabían lo que hacían. Inglés lo hizo mantener y las oligarquías de América Latina lo hicieron con mucho gusto porque era muy fácil extraer lo que ya estaba, lo que ya se tenía. En cambio, les resultaba muy difícil desarrollar una industria propia, que era lo que tenía Inglaterra. Entonces Inglaterra se asume como taller del mundo. Yo soy la industria, dice. Ustedes sean el monocultivo. Y es así como el desarrollo fue asimétrico por completo, porque una industria siempre... En el programa anterior habíamos visto que en la historia se postulaba un tren del progreso que estaba encarnado por las naciones metropolitanas y que todas las oligarquías de América Latina se separaron de España para subir a ese tren del progreso que encarnaban Gran Bretaña y Francia, pero sobre todo Gran Bretaña. Ahora, ese tren del progreso no existía, no había un solo tren, había un tren para las naciones hiperdesarrolladas y las naciones hiperdesarrolladas metieron a todas las naciones periféricas en otro tren. ¿Por qué otro tren? Porque las condenaron a una economía unilateral, al monocultivo. Entonces, cada país se sometió a un producto típico, Argentina al trigo, Bolivia al estaño, Chile al cobre, Centroamérica al azúcar, y todo eso el imperialismo. Encuentro 3. Los movimientos de independencia. 1. El tren del progreso. 2. Bartolomé de las Casas y la refutación del colonialismo. 3. La independencia de España y el papel de Inglaterra. 4. Los proyectos de nación. ¿Existe la filosofía latinoamericana?
Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina la herencia de los pueblos originarios, los proyectos de nación, el porqué de este pensamiento, el rechazo al colonialismo, la unión latinoamericana, la lucha de clases en Argentina, países subalternos, marginados, que no han participado de la centralidad de la historia. América Latina, filosofía y colonialismo.